En este video vamos a hacer un ciclo repetitivo, pero a diferencia del último video, vamos a realizarlo con dos actuadores, es decir, con dos cilindros. Esto de los ciclos repetitivos es muy importante porque conociendo los fundamentos en neumática, podremos ir a electroneumática y poder empezar con esto de las secuencias. Entonces lo vamos a hacer de forma sencilla, un ciclo repetitivo con dos actuadores. Voy a sacar un actuador, ¿no? Y voy a sacar otros elementos. Para que el video no se haga muy largo, vamos a copiar y pegar algunos elementos. Entonces vamos a tener un cilindro de doble efecto. Posteriormente voy a sacar una válvula de 5 vías con 2 posiciones. Voy a necesitar también válvulas de accionamiento mecánico, en este caso 2 para un cilindro. Y también va a ser necesario otra válvula que me va a ayudar a iniciar la secuencia, ¿no? Solamente iniciar, porque recordemos que estas secuencias son repetitivas, ¿no? Que no necesitan de ningún otro elemento más. Vamos también a requerir los ya conocidos elementos de alimentación y de tratamiento del aire comprimido, ¿ya? Es eso lo que yo voy a necesitar para todo el circuito en relación a un solo cilindro. En aquí debo realizar ya algunas configuraciones, tales como por ejemplo, empezando de abajo hacia arriba, en esta válvula voy a hacer algunas modificaciones. No quiero que sea como un pulsador, sino que sea como un pulsador con retención, ¿no? Entonces vamos a dar a aceptar. Posteriormente vamos a modificar esta válvula de 5 vías. Le vamos a indicar de que no va a ser de accionamiento mecánico, sino va a ser de accionamiento neumático, ¿no? Y el retorno no va a ser con muelles, sino también va a ser de forma con accionamiento neumático. Le doy a aceptar. Posteriormente a ello necesito configurar mis finales de cadera y relacionarlos con el cilindro. Para lo mismo inicialmente voy a ingresar con doble clic en el cilindro. Me va a salir esta ventana donde yo voy a colocar marcas, ¿no? Y voy a determinar inicio y fin. En este caso, mi cilindro lo voy a denominar como el cilindro A. Entonces voy a colocar en la parte que está detrás del vástago, para mí va a ser A0, ¿no? Entonces inicio y fin va a ser 0. Y para mí la posición A1 va a ser cuando el vástago esté al 100% fuera del cilindro, ¿no? Entonces le doy a aceptar. Posteriormente a ello, ¿qué más necesito configurar? Como ya tengo esas marcas de posición de mi vástago, los voy a relacionar con estas otras válvulas. Entonces, como en el anterior ejemplo del cilindro con un solo cilindro, vamos a ingresar a las configuraciones de esta válvula simplemente haciendo doble clic. Y le voy a decir de que ya no va a ser con un esfuerzo muscular, sino va a ser con una fuerza mecánica, pero en este caso de rodillo. Es decir, que este elemento va a ser como un final de cadera, ¿no? Le doy a aceptar. Lo mismo voy a hacer con este segundo válvula. Lo voy a indicar que es con rodillo. Ahora voy a relacionarlo, ¿no? O bueno, antes de relacionar voy a seleccionar todos estos 4 elementos, lo voy a copiar y lo voy a pegar. De esta manera me evito el trabajo de estar haciendo doble configuración. En este caso simplemente voy a modificar las marcas. Ya no va a ser esto para mí A, sino va a ser esto el cilindro B. Para mí va a ser B0 y B1. Y ya está, ¿no? Entonces ya tenemos. Voy a hacer las conexiones, ¿no? La vía 2
a la parte frontal del cilindro y la vía 4 a la parte posterior. Luego voy a la salida de mi válvula, de esta válvula, la vía 2 con la válvula de 5 vías, ¿no? De la misma manera de este otro lado, ya tenemos. Esto vamos a hacer lo mismo, vamos a conectar la vía 2 con la parte frontal del cilindro, la vía 4 con la parte posterior. Ordenamos para que sea más comprensible y ordenado. Ahora la salida de las válvulas de rodillo respectivamente a cada lado de la válvula de 5 vías. Voy a también ya realizar las conexiones de mi fuente de alimentación de aire comprimido con mi válvula de accionamiento mecánico con pulsador retenido para iniciar el sistema. Ahora aquí solo lo único que me queda es realizar las conexiones de aire de alimentación a todas las válvulas, ¿no? Entonces para eso voy a conectar uno por uno. Recordar que para conectar las vías simplemente debo colocar el cursor hasta que me salga el punto verde de la entrada o salida y jalar hasta donde quiero realizar la conexión, ¿no? Entonces realizo esa operación en todas las válvulas. Lo único que estoy haciendo es conectar, que exista aire comprimido a la entrada de cada una de estas válvulas, ¿no? Y ya todos los elementos están ya con su conexión de aire comprimido. Ahora bien, lo que falta es relacionar los finales de casera con la posición del vástago de cada cilindro. Es decir, que cuando A esté en 0, voy a decirle de que este final de casera accione, ¿no? A 0, entonces, ¿cómo lo relaciono? Simplemente coloco el cursor sobre el rodillo, me sale un punto verde, hago doble clic y en aquí me sale la opción de colocar la marca. Entonces para mí eso va a ser A0. Luego el otro válvula igual de rodillo, voy a dar doble clic y para mí esto va a ser A1. Le doy a aceptar. Ahora en los rodillos de estas válvulas del otro cilindro, del cilindro A en este caso, voy a colocar que va a accionar, este para mí va a ser B1 y esto va a ser B0. A ver, para que esto se entienda, ¿por qué es relacionado estos rodillos de cada válvula con la posición del cilindro? Es que la posición del cilindro, la posición del vástago de cada cilindro va a ser el modo de accionamiento de estas válvulas. ¿Y a qué me refiero? Cuando cuando el vástago del cilindro B salga por completo va a estar en la posición B1. Entonces, cuando suceda eso, esto se va a accionar. Esta válvula que está relacionado, el final de casera con esa posición. Y cuando la válvula B se retraiga el vástago, es decir, que vuelva a su posición inicial, se va a activar la posición B2, haciendo de que esta válvula con rodillo o final de casera accione, ¿no? Y lo mismo con A. Cuando A esté retraído, esto se va a accionar. Y cuando B salga todo el vástago, esta válvula se va a accionar. Y podemos ya ver en este gráfico, por ejemplo, que cuando ya está accionada una posición nos sale una demarcación, estas líneas inclinadas, ya nos dice. Y podemos evidenciar, esto es B2 y B2 está retraído en este momento. Esto es A0 y también A0. Ahorita el vástago está retraído, está en A0, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica. Ahora, ¿cómo va a ser esto? Va a ser una secuencia de que inicialmente va a salir A, luego B va a estar fuera, ¿no? O sea, la posición inicial va a ser que A va a salir el vástago, luego B va a retraerse, luego A va a retraerse y luego B va a salir el vástago, ¿no? Hagamos la prueba y verifiquemos si nuestro circuito está correctamente elaborado. Presionamos iniciar o F9. Aquí nos dice de que existe un error o un posible error en las conexiones. Pondremos aceptar
para ver si es que existe evidentemente el error. Y bueno, vemos que el aire comprimido llega simplemente hasta esta válvula, no existe nada más, ¿verdad? Entonces, cuando yo pulse este pulsador, valga la redundancia, pero con autodetención, debería iniciar automáticamente este ciclo repetitivo, ¿no? Y presionamos y podemos evidenciar de que nuestro circuito neumático está correctamente elaborado, porque este ciclo es repetitivo. Lo dejamos ahí y este ciclo va a repetir de forma indefinida hasta que yo desactive el pulsador con retención, ¿no? Entonces lo que voy a hacer y queda. Lógicamente que no estamos controlando el tema de la posición de los vástagos cuando para. Eso, pero ya lo vamos a ver más adelante con circuitos un poco más elaborados, más desarrollados y también en sí más complejos. Nuevamente encendemos el circuito neumático y podemos evidenciar de que la secuencia va a continuar de forma indefinida. Ahora, si nos damos cuenta, este ciclo repetitivo tiene una secuencia, ¿no? Es como una secuencia de pasos, ¿no? Y en este ejemplo nosotros ya podemos evidenciar que realizamos una secuencia que es la siguiente, que es la secuencia A más, B menos, A menos y por último B más. Todavía no ingresamos a estudiar secuencias, pero este ejemplo nos va a ayudar bastante para poder tener ya una base de qué es una secuencia en neumática y en electroneumática. Esta secuencia nos dice que en un primer paso primero va a salir A, luego en un segundo paso B va a ingresar, luego A va a ingresar el vástago y por último B va a salir el vástago. Ustedes, si se dan cuenta, A más para mí sería A1, B menos sería B0, A menos es A0 y B más es B1, ¿no? Entonces, cuando exista la letra del cilindro seguido de un símbolo, si el símbolo es más, quiere decir que el vástago debe estar fuera al 100%. Y si el símbolo, si el signo es menos, quiere decir que el vástago debe estar dentro del cilindro al 100%, ¿no? Entonces que no debe salir nada. Entonces, esto es una secuencia básica con 2 cilindros, porque existen secuencias de 2, 3, 4, 5, n cilindros. Y bueno, esto lo vamos a ir estudiando en próximos videos, ¿no? Pero ya tenemos una idea de qué es un ciclo repetitivo con 2 cilindros y una idea básica, muy básica, que más adelante lo vamos a estudiar, de qué es una secuencia. Nuevamente damos play y vamos a nuevamente ver el circuito de un ciclo repetitivo de la secuencia A más, B menos, A menos y B más.